Gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por venir a nuestro primer evento de Beer and Science. Sean todos bienvenidos. Este es un espacio y una iniciativa de nosotros tres, de Mía, Ramón y Juan, perdón, el burro por delante. Y lo que queremos es hablar un poco de historia de ciencias y hacer una actividad diferente y nueva. Este espacio fue patrocinado por Plácido Café y por Ahora la Tacología. El espacio es totalmente gratuito y lo único que les pedimos es que consuman un cafecito, una cervecita para apoyar a los locales. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos 3 historias interesantes. La primera historia es la de Juan, que Juan, aquí mi amigo, va a hablar de visión de rayos X, ¿verdad? Sí, visión de rayos X. La segunda plática que vamos a tener es la de Ramón, que Ramón va a hablar de la radiación cotidiana. Radiación cotidiana. Y después yo hablaré con una especie de historia rara de radiación, el radio, Marie Curie y la inteligencia artificial. Antes que nada, este tema que decidimos de radiación fue porque el lunes 9 de noviembre. El lunes pasado. Sí. El lunes pasado se celebraba el nacimiento de la famosa científica Marie Curie, que ella hizo bastantes aportes a lo que es la química y a la radiación. De eso estaremos hablando un poco hoy. Y bueno, para empezar, los dejaré con mi amigo Juan, que mi amigo Juan dará la primera plática. Antes que nada, se me olvidó. La dinámica es, cada uno de nosotros va a dar una charla de a lo más 20 minutos y después vamos a tener 10 minutos para socializar. ¿Cómo pueden socializar? Pueden hablar con el amigo, pueden venir a hacernos preguntas, pueden ir a hablar con la demás gente que está y con la gente que va llegando. También vamos a tener este micrófono que él tiene aquí. Y con ese micrófono se va a poder grabar las preguntas y todo para después poder verlas, editarlas, subirlas a YouTube, etcétera. Entonces, queremos que quede registrado, entonces que no se nos olvide a nosotros usar el micrófono y ustedes cuando hagan una pregunta, si levantan la mano, nosotros les podemos llevar el micrófono para que se registre todo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces nuestro amigo Juan empieza en 1 minuto. Sí. Ya, bueno, gracias. Ya. Bueno, ya. Ya. Aquí será más. ¿Ya? Sí. Disfruten la plática. Bueno, pásenla bien, ¿no? Que es la idea aquí. Sí. Bueno, no sé si ellos... ¿Verdad que no dijiste la experiencia de cada uno? Bueno, mi amigo Asael es matemático y por eso él eligió el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? En los estudios que ha tenido en España y ahorita en Finlandia, ¿verdad? Este es el QR del sitio, ¿verdad? Creo que es para el Meetup, ¿verdad? Para el Meetup, que es la página donde vamos a estar subiendo toda la información. Y mi amigo Ramón, pues él también estuvo estudiando en Valencia, ¿verdad? Doctorado en ingeniería química. De alimentos. Ajá, que es un área de la ingeniería química. Sin embargo, ustedes saben, Marie Curie trabajó en química y en física. Entonces, es el match aquí perfecto, pero obviamente todos los físicos y químicos tienen algo de matemáticos. Así que ahí está la profesora. Tenemos el honor de contar con la presencia de la profesora Rosibel Pacheco, que tiene una larga trayectoria. Nos sentimos honrados realmente que usted esté aquí. Bueno, qué bueno. Por favor. Entonces, lo que quiero comenzar a decir es que una de las cosas que me motivó a estudiar física y a estudiar ciencia es esas películas como Superman. No sé si ustedes... Bueno, en realidad fueron muchas. No le voy a dar todo el crédito a algo tan simple como Superman. Pero me parece un ejemplo excelente porque ellos hablaban de una visión de rayos X, ¿verdad? De tal manera de que simplemente con unos ojos especiales podías como que atravesar las paredes y ver al otro lado. Sin embargo, yo pensaba que algo así podía ser posible. Entonces dije, bueno, si eso es posible, yo lo voy a descubrir, yo lo voy a inventar. Y decía, bueno, ya que no soy Superman y no nací con esa visión de rayos X, pues seguramente podré diseñar algún aparato que con algunos sensores o algunas cuestiones electrónicas pueda atravesar las paredes con mi visión. Era una visión muy infantil, o sea, tenía no sé cuánto, 12, 13 años cuando pensé eso, así que discúlpeme por ser tan soñador. Sin embargo, para serles bien honesto, aunque seguía estudiando física, durante muchos años, yo pensaba que todavía era posible, hasta que estudié un poco de radiaciones. Y hasta que estudié lo que hizo Curie
Röntgen y de los otros personajes que les vamos a hablar. Y entonces comprendí que la naturaleza de la luz es distinta, o la naturaleza de esta luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos, a pesar de que es muy similar a los rayos X, es muy distinta por un solo factor que se llama la energía. La energía de los rayos X es mucho mayor que la de la luz normal, tradicional, ¿verdad? Y ese es el elemento que lo cambia todo y que cambia la posibilidad de detectar esa señal llamada luz o llamada rayos X. Pero antes de profundizar en eso, me gustaría que ustedes supieran un poquito más de Marie Curie, y no solo de Marie Curie, sino de todas esas personas que fueron construyendo lo que es la ciencia de la radiología o la física de las radiaciones. El primero en emprender este viaje fue Röntgen. Wilhelm Röntgen era un científico que trabajaba con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos, quizá ustedes los hayan conocido, así funcionaban los televisores viejos. Aquellos televisores con el gran, ¿cómo se podría decir? La parte trasera bien grande, con las grandes pompas. Ese televisor, ese era un tubo, básicamente un tubo de rayos catódicos con algunos imanes que cambiaban la trayectoria de los electrones para poder interactuar en toda la pantalla y generar la luz que nosotros necesitábamos ver para apreciar una imagen, una película o lo que sea. Sin embargo, los científicos trabajaban con otro tipo de tubos de rayos catódicos que no generaban esas imágenes bonitas, sino que los hacían interactuar con distintas cosas para ver su comportamiento, ¿verdad? Con eso estaba trabajando Röntgen cuando descubrió los rayos X. Porque básicamente la diferencia entre un televisor normal, que es un tubo de rayos catódicos, y un tubo de rayos X, es básicamente el vacío. El tubo de rayos catódicos normal simplemente tiene una baja presión y tiene poquitos átomos. Pero el tubo de rayos X está totalmente vacío, y o casi totalmente vacío. Entonces, al estar así, no produce o no hay pérdidas de la energía de los electrones, y entonces toda la energía va a impactar en un blanco, y así es como se generan los rayos X. Entonces, básicamente, los rayos X se generan al acelerar electrones y hacerlos chocar contra una placa de metal de alto número atómico, o sea, algo muy pesado, un metal pesado. De esa manera se generan los rayos X. Sin embargo, tienen que tener una gran energía, tienen que ser muy acelerados, ¿verdad? Entonces, las velocidades con las que nosotros trabajamos, caminamos y vivimos son velocidades de metros por segundo. Camino a 0.5, 1 metro, 2 metros por segundo. Los electrones son acelerados a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Cosas como 1/10 de la velocidad de la luz, 2/10 de la velocidad de la luz, así se aceleran los electrones. Y cuando se aceleran a esas altas energías, producen los rayos X. Y los rayos X no son más que fotones, así como estos, de aquel rótulo, de esta línea de luz, son fotones. La única diferencia es que estos fotones son de baja energía y de baja frecuencia. Y aquellos fotones son de alta energía y de alta frecuencia. Entonces, quizás la palabra frecuencia a la mayoría les suene nueva, ¿verdad? Si no tienen alguna base de física, quizás digan, pero ¿por qué la luz tiene frecuencia? Entonces, quizás el concepto que más se entiende de la luz, en vez de la frecuencia, sea la longitud de onda. Que la longitud de onda tiene que ver con algo que es como el tamaño del fotón, el tamaño de la luz. Se puede hablar que la luz tiene un tamaño. Entonces, esta luz que está por aquí tiene tamaño muy pequeño, un tamaño que es como una millonésima de, en este caso sería de metro. O sea, tenemos este metro, divídalo entre 1.000.000 y el tamaño es más o menos así, de esta luz. Pero la luz de los rayos X
es como 1.000 millones de veces, o sea, una 1.000.000.000ésima parte de un metro. Entonces, esa palabra, la longitud de onda, es más entendible para nosotros, más intuitiva. Y tiene que ver también con la frecuencia, como les decía. Entonces, ese es lo que podríamos decir la única diferencia entre los rayos X y la luz visible. ¿Por qué? Porque las únicas características de los fotones son precisamente esas: frecuencia, longitud de onda, energía. Básicamente de ahí paramos de contar. Son como entes simples, totalmente simples, mientras que nosotros, nuestras características como seres humanos, ¿cuáles son? Cabello, altura, peso, 1.000 características, 1.000.000 de características. Pero esas partículas de luz son así de simples, solamente tienen esas características. Y si cambiamos la energía de un fotón, prácticamente lo cambiamos por completo, ya deja de ser el mismo y se convierte en otra cosa. Así son los fotones. Entonces, como les decía, Röntgen descubrió esta nueva naturaleza, ese nuevo tipo de fotones que eran totalmente desconocidos y por eso les puso el nombre X. Ustedes han llevado matemáticas, álgebra, y saben que a todo lo desconocido, los matemáticos, al principio, ¿verdad?, le llaman X. Sea la variable X. Entonces, Röntgen no se complicó la vida, dijo, estos son rayos X. Además, se habla que lo hizo por accidente, pero de ese tipo de accidentes que a uno le suceden solamente cuando está preparado, ¿verdad? No sé si ese tipo de accidentes que a uno lo encuentran cuando uno está trabajando. Esos son los accidentes buenos. Entonces, él estaba trabajando y llevaba trabajando meses y meses en eso, hasta que encontró ese comportamiento particular de la luz en un tipo de material específico, lo detectó y decidió estudiarlo a profundidad. Quizás él no haya sido el primero, quizás hayan habido miles de personas que hayan visto un fenómeno parecido, pero no tenían todavía el conocimiento necesario, o no estaban trabajando y no lo supieron ver. A pesar de que lo vieron, no lo supieron ver. Entonces Röntgen tiene mucha relación con Marie Curie, porque cuando Röntgen descubrió esto, lo publicó inmediatamente en un mes de trabajo. Solamente trabajó un mes duro, desarrolló todos los instrumentos matemáticos para entender esto y lo publicó en un mes, antes de que terminara el año. Lo descubrió como a principios de diciembre y antes de que terminara el año había terminado de publicar esto, en 1895. Después de 1895, al siguiente año, Becquerel, el otro hermano científico, digamos, de Marie Curie, Becquerel descubrió que este tipo de efecto en estas láminas que usaba Röntgen no se daba solamente por los rayos catódicos, sino que también se daba con materiales que él tenía en su laboratorio. Materiales como que ahora conocemos como radio, torio, polonio, que en ese momento no tenían nombre. Entonces Becquerel descubrió que ese comportamiento se daba sin necesidad de una máquina de rayos X o tubo de rayos catódicos. Lo hizo casi menos de un año después y él publicó también sus resultados casi de inmediato. Digamos que en un par de meses de ver eso, publicó sus resultados. E inmediatamente después Marie Curie lo leyó, porque Marie Curie en ese tiempo estaba sacando su doctorado en la universidad en una universidad de Francia. No sé si alguno de ustedes. Sí, ¿verdad? Pero el nombre de la universidad. En París, ¿verdad? Ella estaba sacando su doctorado. Ella ya había sacado su licenciatura en física y su licenciatura en matemática y ya estaba de pareja de Pierre Curie, que era un investigador de la Universidad de París, ¿verdad? Y entonces en ese momento, cuando ella estaba sacando su doctorado, decidió enfocarse en este tema, en el tema de las radiaciones que había investigado Becquerel y que lo había originado todo eso Röntgen. En ese momento,
ella se entusiasmó tanto que decía que, dicen los historiadores, que ni comía por estar trabajando todo el día. Y cuando Pierre Curie, el esposo, descubrió esto y descubrió que su esposa estaba tan entusiasmada por esto, decidió incorporarse a su trabajo y ayudarle. Y Pierre Curie, además de ser un físico, él también era investigador, él también era inventor. Y él inventaba aparatos para medir, aparatos para pesar, aparatos. Y ustedes saben que para la química se necesita ser muy preciso. Entonces él empezó a desarrollar cosas muy precisas para que Marie Curie lo utilizara. Al final le apoyó mucho y entre los dos hicieron sus publicaciones justo en 1896, en el mismo año en el cual Becquerel había publicado. O sea, no esperaron que le pasara ni un año para avanzar, o sea, trabajaban de una forma frenética. Se dice que hasta adelgazaron en ese tiempo por tanto entusiasmo que tenían en sus investigaciones que ni comían. Se les olvidaba comer, ya después hasta que ya no aguantaban, iban a agarrar algo y seguían midiendo, seguían trabajando, seguían haciendo sus cálculos. Y bueno, al final ese arduo trabajo que tuvieron hizo que empezaran a tener mucha fama en su tiempo. Al principio ellos eran unos solitarios en su laboratorio, sí, eran solitarios en su laboratorio, pero después hubo tanta fama que decía, Marie Curie se quejaba y decía, ahora ya no puedo trabajar, siempre hay gente por aquí, porque a ella le gustaba el trabajo ella sola, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacerles larga la historia, eso fue en 1896, en 1904, Mary y Pierre se ganaron el premio Nobel, pero no fue algo fácil, porque en ese tiempo las mujeres no eran apreciadas como científicas y no eran reconocidas como académicas. De hecho, no les conté, pero a Marie Curie le costó un mundo estudiar, porque en Polonia, en ese tiempo, no habían universidades para mujeres, solo los varones podían estudiar. Ella tuvo que estudiar clandestinamente y tuvo que esperar a que su hermana se graduara de medicina. Ella estaba apoyando a su hermana para que su hermana estudiara medicina. Y cuando su hermana terminó de estudiar medicina, la apoyó a ella para que estudiara física. Y de ese modo, ella logró viajar a París. Pero cuando estaba en París, a Pierre Curie le daban trabajo en las universidades, a ella no. De hecho, ella fue la primera mujer en dar clases en esta universidad en París, esta universidad que no recuerdo el nombre, ahí búsquenla, búsquenla en Google. Ah, de París. Ah, ok. Bueno, ella fue la primera mujer. Ahora, no fue nada fácil para ella. La única forma en que Marie Curie pudo obtener una plaza como profesora en esta universidad fue cuando lamentablemente su esposo Pierre murió. Hasta ahí las autoridades de la universidad dijeron, esta mujer se lo merece, esta mujer ha trabajado junto a él, y le dieron la plaza. Y fue histórico, no solo en Francia, sino en Europa, cuando una mujer estaba dando una cátedra tan importante y estaba formando científicos. Bueno, a partir de ahí surgió toda la fama, todo el éxito de estas teorías, y creo que mis compañeros les van a contar más de todos los resultados, de todas las implicaciones que vinieron después. Significa que, digamos, un foquito de estos produce un conjunto de fotones, digamos unos 1000 fotones, y uno de ellos va a dar, digamos, al amigo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Jazz. Buen nombre, tiene nombre musical. Bueno, entonces el fotón que viene de ese foco va a dar donde Jazz, al pelo, a la oreja, etcétera, donde sea. Entonces de ahí se refleja hacia todas las direcciones, digamos, y uno llega a mi ojo. Y entonces yo detecto las propiedades de ese fotón que llegó ahí, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la longitud de onda, frecuencia, energía. Y así mi ojo
debido a la energía, puede decirme qué color es. Y me dice, ah, es un cabello, entonces color negro. Mire, es el suéter, es color amarillo, ¿verdad? Entonces, así es como es la luz normal. Pero ahora, los rayos X no. Los rayos X no rebotan de esa manera. ¿Por qué? Porque los rayos X tienen demasiada energía y entonces, por lo regular, cuando interactúan con un átomo, desprenden a los electrones del núcleo y al desprenderlos, alteran totalmente su estructura. Entonces, lo que vemos cuando estamos viendo una imagen de rayos X son los únicos fotones que lograron ser transmitidos del objeto que estamos viendo. Entonces, si yo tengo una mano aquí y el tubo de rayos X es esa cámara, entonces van a ver, por ejemplo, 1000 rayos X, y de esos 1000 rayos X, algunos se van a quedar en mi mano, van a ionizar los átomos de mi mano, van a dañar tejido o van a cambiar la naturaleza del tejido, y otros van a pasar. Por ejemplo, de esos 1000 fotones, puede ser que logren traspasar mi mano 200. Esos 200 fotones que lograron traspasar son los portadores de señal. Y esos portadores de señal son los que llegan al receptor de imagen, y unos van a llegar, en algunos puntos va a llegar con más intensidad, en los espacios vacíos van a llegar todos, pero donde hay hueso no va a llegar ninguno, o van a llegar muy poquitos. Y así es como se genera la imagen de rayos X, según las densidades y los números atómicos del objeto que estamos viendo. Entonces, esa es la forma en que se genera la imagen de rayos X, ¿verdad? Por transmisión. Entonces, el resumen es, los rayos X generan imagen por transmisión y la luz visible genera imagen por reflexión. Son dos fenómenos distintos totalmente. Entonces, ese sería el resumen. Reflexión, transmisión. Listo. Buena pregunta. Bueno, ¿me escuchan por allá? ¿Todo bien? ¿Me escuchan por acá? Vamos con la segunda presentación. La segunda presentación en realidad me tocaba a mí, pero me puse nervioso y lo presenté a él primero. Entonces Ramón va a darnos la plática ahora. Ramón lo conocí en ingeniería química hace mucho tiempo. Casi no hablábamos en aquel entonces. No. Y de ahí nos encontramos. Jugábamos Pokémon. Ah, y jugábamos Pokémon, sí. Y ahora nos encontramos en España, y después de encontrarnos en España, desde una rara forma de ponernos de acuerdo, Sí. ¿verdad? Para vernos. Ahora somos muy grandes amigos. Sí. Y él es una persona brillante y el tema de él también es muy interesante, así como el de Juan. Entonces, los dejo con Ramón. Y gracias, Juan, por la plática, estuvo muy buena. Permiso. Bueno, me escuchan, ¿no? Todos ahí, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí lo importante, venimos a hablar de cosas interesantes, cosas cool y, bueno, que lo pasemos bien, ¿no? Así que esa es la idea. Bueno, más que decir que la charla o lo que sea, pues yo creo que lo que les traigo es una plática, ¿no? Y mi plática se llama radiación cotidiana, ¿ok? ¿Dónde vemos la radiación? ¿Okay? Vamos a empezar con un ensayo facilito. ¿Qué es la radiación? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando hablamos de radiación? Vamos a ver a alguien voluntario, ¿sí? Una expansión de energía, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero que viene? Enfermedad, dicen allá. Ok. Muy bien, la radiación solar. Cáncer, dice aquí otro. Ajá. ¿Qué? Ok, señal. Microondas, ok. Pues les voy a contar una cosa, que la palabra radiación creo que tiene una connotación que la gente como que le da miedo, ¿no? No es que es, no quiero decir de que es que, ay, el que estudió un poquito aprendió que la radiación no era mala. No, todavía hay un mal concepto que persiste en parte por políticas, ¿no? Para muchos la palabra radiación es sinónimo de enfermedad, de nubes en forma de hongos, ¿no? De una explosión de una bomba nuclear o una bomba de hidrógeno, reactores fallando, ¿no? Que cuando ¿quién no le encanta hablar de Chernóbil? Cuando Chernóbil explotó, que todo se fue a la madre, y bueno. Pero pensemos, estamos hablando hoy de radiación, estamos, pues,
hablando en base al cumpleaños de Marie Curie, ¿no? Nos hemos reunido por eso y el tema fue en base a eso. Y Marie Curie, aparte de ser una científica brillante y perseverante, porque ya lo que nos contaba ahora Juan, pues además de eso era una persona muy altruista. Entonces, imagínense que el descubrimiento de una persona tan altruista tenga una connotación tan negativa, ¿ok? O sea, lo perdido que está la imagen de esa radiación, ¿ok? Y bueno, quiero que cambiemos esa percepción. Vamos a hacer como una especie de viaje así temporal, ¿no? Como que nos vamos a montar en una cápsula así, nos vamos a ir a diferentes épocas. Quiero que se imaginen los escenarios que vamos a estar, que piensen como que están ahí, que pues sientan la emoción de la gente, ¿no? De lo que vamos a contar ahorita, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer un paseo por situaciones donde la radiación ayudó a mejorar la calidad de vida, a salvar vidas y básicamente a hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Ok, la primera parada en ese viaje es 1914, plena Primera Guerra Mundial, ¿ok? Estamos en medio de las trincheras, es un frente de batalla, ¿ok? Ese frente de batalla, pues las barracas están llenas de heridos, los cirujanos están abatidos, y ahí, si entraba una bala en la pierna, por ejemplo, de un soldado, era una posible amputación. ¿Ok? Encontrar las balas era un problema serio. ¿Ok? De repente estamos en el frente y se acerca un camión. ¿Ok? Un camión muy voluminoso, se ve pesado, como que le cuesta andar, ¿no? Y está bastante cargado, bastante cargado. Se baja una conductora, una mujer, con vestido largo y un semblante algo serio, postura decidida, eso sí, ¿no? Adivinen quién es. Marie Curie, la mismísima Marie Curie, ¿ok? Y está conduciendo una ambulancia radiológica, ¿ok? La llaman les petites Curie o las pequeñas Curie, ¿ok? Y Madame Curie personalmente se encarga de manejar una de estas ambulancias. Hay muchísimas, ¿no? Pero ella se encarga de manejar una de ellas. Y además de que los cirujanos sean asistidos por esos equipos de rayos X que anda ella. Y además que las heridas abiertas sean esterilizadas con cánulas de radio. ¿Okay? Suena raro hablar de radio, ya Sael nos va a hablar un poquito más de de todos los usos que pudo haber tenido el radio. ¿Okay? Bueno, las estimaciones quedaron así, que más de 1 millón de personas fueron atendidas por esas ambulancias y que muy probablemente, pues, Marie Curie ayudó a salvar muchas vidas ahí. Digamos que más de 1 millón de personas. Marie Curie siempre supo una cosa, de que la ciencia es para mejorar la vida del hombre, ¿ok? Y en esta etapa vivió ese llamado a pleno, ¿ok? Directamente. ¿Ok? Vamos a seguir en el viaje y nos vamos a ir a 1951 a Canadá, ¿okay? Ontario. Ahora hace frío, ¿no? Está haciendo frío y estamos en un hospital, ¿ok? Estamos con el doctor Harold Jones, que después de muchas insistencias y presiones, logró que el gobierno y el ente gubernamental, pues de referente en Canadá, que crearan isótopos de cobalto 60. Por ahí, si hay algún médico, le suena ese cobalto, ¿para qué sirve, no? Pues el doctor Jones ha teorizado por muchísimo tiempo que este podría ayudar a tratar una de las peores enfermedades, el cáncer, exactamente, ¿ok? Esta enfermedad que aún hoy en día, pues a todos nos acongoja, un familiar que ha tenido cáncer bueno, creo que todos tenemos una experiencia con eso. Y les cuento, gracias a la radiación, el doctor Jones logró disminuir e incluso desaparecer tumores malignos por medio de la radioterapia de cobalto. ¿Qué es esto? Básicamente la incidencia de un rayo gamma sobre tejidos destructivos, sobre tejidos malignos, ¿no? De esta manera,
el doctor Jones dio un rayo de esperanza en forma de rayo gamma a las personas que luchan con esta terrible enfermedad. ¿Ok? Siguiente etapa, siguiente estación en el tren. Nos vamos 1954. El sur de Moscú, Obinsk. Dentro de un complejo conocido, la Ciudad de la Ciencia. Después de 3 años de trabajo de construcción, de que los obreros han estado trabajando en ese centro que no paran, simplemente se escuchó como que arrancó un motor, ¡rum!, así, fuerte, y la gente aplaudió. La gente aplaudió. Se encendió una luz y algo grande había pasado. Resulta que finalmente había arrancado el primer reactor nuclear capaz de generar energía para la red eléctrica pública. O sea, estamos hablando de que este reactor está entregando a la red pública iluminando casas. ¿Okay? Este reactor, que se llamó después Obinsk 1, operó por 50 años, dando energía continuamente a la comunidad. No se reportaron accidentes o fallas mayores, no hubo ninguna fatalidad durante 50 años que operó este reactor. Y nos cuenta Lev Kochetkov, que fue un físico que estuvo presente en esa inauguración, que en ese momento histórico, como él mismo lo define, que ese arranque expresó, pese a que era un reactor pequeñito, o sea, un reactor comparado a las centrales eléctricas que existen hoy en día, eso era un reactor pequeño, pero que ese reactor tan pequeño marcó el instante que nació la energía nuclear. ¿Por qué? Porque ese pequeño reactor no solo sirvió pues para generar energía, sino también para hacer todas las pruebas y todos los diseños de lo que son hoy en día los reactores modernos. ¿Okay? Gracias a que ese reactor pequeñito un día arrancó, hay muchísimos hogares y muchísimas personas que se ven beneficiadas por la energía que se produce por este medio. Kochetkov también expresó: este pequeño reactor es un símbolo de los usos pacíficos de la energía atómica. ¿Okay? Bueno, siguiente etapa, casi al final del recorrido. Esta es la penúltima parada. ¿Ok? 4 años adelante, 1958, Stuttgart, Alemania. ¿Okay? Aquí sucedió algo que nos puede parecer raro o incluso indebido, lo podría llamar algunas personas. Una compañía empezó a comercializar especies, o sea, condimentos que fueron irradiadas. ¿Ok? Y peor aún, 2 años después, en Canadá, una compañía empezó a irradiar papas para inhibir su brotación. O sea, todos hemos visto la papa, ¿no? Como si la dejamos mucho tiempo, brota, ¿no? La planta de la papa, ¿no? Pues resulta que desde hace mucho tiempo, Samuel Prescott, o sea, desde 1904, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o el MIT, como lo conocemos la mayoría, desde 1904 había dicho o había teorizado que la radiación tiene la capacidad de inhibir patógenos. O sea, básicamente nos puede ayudar a preservar la comida. ¿Okay? Y, sin embargo, les cuento, por miedo y desinformación de esta tecnología, no fue hasta 1988, o sea, estamos hablando 84 años después, que la FAO reconoció como seguro el procesamiento y consumo de alimentos irradiados a bajas dosis. ¿Ok? Nos tardó 88 años decir, pues aquello que dijo Prescott en 1904 estaba bien. ¿Ok? Y bueno, ¿qué nos dijo? Pues que finalmente se reconoció el beneficio tecnológico que tenía esta aplicación. ¿Ok? ¿Dónde se vio más claro? China, 1986. Todos sabemos China, el país más poblado del mundo. Creo que cualquiera que se ha puesto a ver un mapa de geografía puede saber, China es inmenso, ¿no? Es un país inmenso. ¿Okay? Y además tiene 1/3 de la población mundial. ¿Okay?
Entonces, imagínense el gobierno chino lo que tiene que hacer para abastecer comida todas las regiones rurales de China. No es hasta en este momento lo que era la hambruna y la falta de alimentos en esas regiones no era nada extraño. Esa gente había crecido con eso. Sin embargo, para este año de 1986, se propuso irradiar productos perecederos, ¿okay? Que dado las largas rutas, de otra manera, no llegarían a esos poblados. ¿Okay? De esta manera se instauró una planta en Shanghái y se empezaron a irradiar papas, champiñones, cebollas, manzanas, salchichas, lo que quieran. ¿Okay? Esta fue una planta que, de la primera de 5 que después se hizo en China, que tenía como objetivo, pues, alimentar la población más dispersa y asegurando el acceso a alimentos de calidad. ¿Okay? Entonces aquí vemos, también nos sirve para preservar la comida. ¿Okay? Finalmente, ahora sí, chicos, llegamos al final del recorrido. ¿Okay? Esta es la última estación y es en esta fecha, 9 de noviembre de 2022, Tegucigalpa, Honduras. ¿Okay? A lo mejor todo lo que les he contado ahorita les parece distante. A lo mejor no, bueno, eso aquello pasó en China, aquello pasó en Alemania. Ok. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Aquí. Ok. Pues les voy a contar algo. Que seguramente en su casa hay algo de un material que es irradiado para asegurar que cumpla con la calidad esperada. Y esa calidad no es cosa ligera. Si esa calidad fallara, caerían edificios, caerían casas, caerían puentes, etcétera. ¿Saben de qué material hablo? Concreto. Concreto, ¿ok? El cemento que conocemos resulta que requiere de un sistema de emisión de neutrones, normalmente se utiliza una fuente de americio berilio, para cuantificar la composición de elementos, como puede ser calcio, silicio, y todo para obtener la calidad, pues, y la dureza que es esperada en el cemento. ¿Okay? Entonces, básicamente, sin la radiación, tendríamos el riesgo de que los edificios que hacemos se nos vinieran encima, ¿okay? Que los puentes se cayeran. Así de clave, así de útil nos es la radiación. ¿Ok? Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado este pequeño viaje. Y bueno, nada más. ¿Okay? Y si hay dudas, preguntas, ya saben, ¿no? Sí. ¿En dónde? En la comida. Ah, ok. Bueno, pregunta que si se sigue utilizando el proceso en la comida. En nuestro caso, algunos alimentos de exportación, sobre todo que vienen de Estados Unidos, pueden venir irradiados. Y hay un logo característico que es como una plantita con un sol encima que indica que ese alimento fue irradiado. Ojo, no quiere decir que tenga radiación.